sobre lo que podrían este próximo jueves, y no sé si mañana, porque no han convocado a sesión, los legisladores veracruzanos votar esta iniciativa del manejo de los fideicomisos de administraciones de cuentas mandatadas y también el de pago a proveedores y contratistas para el saneamiento del estado de Veracruz. Platícale un poco al auditorio qué son estos dos fideicomisos, qué son estos dos entuertos y qué es lo que pretenden hacer los legisladores como parte de esta iniciativa enviada por el Ejecutivo. Pues mira, Luis, trataré de poderme explicar. El asunto es que hay una deuda que tiene el Estado con pues una determinada cantidad de personas, una, por cierto, bastante larga la lista. 12,000 millones, ¿no? 11,500 millones de pesos aproximadamente. Y lo que pretenden hacer es, para pagar a esta gente, lo que pretenden hacer es comprometer los recursos futuros de un impuesto a la nómina. ¿Cómo? Lo pretenden hacer es depositándolo en un fideicomiso en donde estén mandatadas las cuentas, como tú lo dices, que por cierto eso de suyo es un fraude a la ley, porque ninguna de impuestos se puede recaudar por quien no sea específicamente el propio Estado. Sí. Y aquí al mandatar la cuenta, pues ya se está haciendo fraude a la ley. Pero bueno, entonces lo que quieren es con esto poder tener la oportunidad de pagar a los que dicen ellos son acreedores del Estado. Ahora, el primer problema es que esto no se puede hacer, es ilegal y nosotros nos oponemos tajantemente a que se haga. Pero además, por si esto no fuera suficiente, en esa lista se han encontrado empresas que no existen, empresas que sus cifras están duplicadas, algunas en las que evidentemente estamos hablando de cantidades inventadas, en otros casos pues corresponden a cifras que no pueden ser creíbles, y entonces al final lo que encontramos es que este pues anexo de listas o de cuentas por pagar realmente, y perdona que lo diga así, pero apesta. Lo que es realmente una intención que ellos pretenden pues mostrarle a la ciudadanía como si fuera algo natural el pagar. Lo primero es que no se puede por la vía que lo quieren hacer, y lo segundo es que quienes vienen ahí no acreditan plenamente realmente justificar una deuda del Estado para con ellos. Y en todo caso, pues eso no se puede aprobar. Además de que es contrario a la Constitución del Estado, también contrario a la Constitución, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 18, a la Constitución en su artículo 33, y entonces, bueno, pues lo que tenemos es pues la imposibilidad legal de hacerlo. Si ellos lo intentan, bueno, pues estarían contraviniendo las disposiciones en estos dos órganos jurídicos, la Constitución local y la legislación en materia de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Así que hay muchas cosas por las cuales esto no puede ser aprobado. Me parece a mí que esto que se está maquinando es un fraude al Estado, es el realmente pagar una cantidad de recursos que no se pueden comprobar, que dejarían en una posibilidad de financiera aún mucho más comprometida de la que ya tiene el propio Estado, y que en razón, yo exhorto, conmino a los diputados de los otros partidos, específicamente a los del PRI, a que no aprueben esto. No es legal, no es ético, no se justifica, por ningún lado debe ser aprobado. Vamos por partes, estás convertido en un muy buen tribuno, le sabes a este tema de la legislación y de estar en el Congreso. ¿Qué está incumpliendo o cuáles serían las causales de inconstitucionalidad a este tipo de actos que se podrían pues justificar si es que se llegara a aprobar? Primero, el artículo 33 de la Constitución local, en su fracción 31ª, sí, establece para qué se pueden utilizar o para qué se podrían comprometer ingresos futuros. Segundo, tenemos lo que es la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 16, que dice que debe de venir aparejado con un dictamen financiero ejecutado por la Secretaría de Finanzas para poder autorizar cualquier tipo de reforma que implique una erogación de un recurso. Tercero, tenemos también el impedimento en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que repite de manera literal lo que establece la Constitución del Estado. De forma que no hay por dónde. Y por cierto, también hay un incumplimiento que se deriva y más bien ya diría yo que hasta la comisión de un delito que se deriva precisamente del exponer, del intentar pagar con esto, porque la ley de contabilidad gubernamental en su artículo 34 establece que las cantidades por erogaciones, por gastos, se deben registrar
en el momento en que ocurren, o sea, en el año en que hayan ocurrido, no cuando ellas se vayan a pagar. De otra manera, tiene que registrarse en el año en que se haya gastado, aunque no se haya pagado. Y aquí, frente a lo que estamos, es a cantidades que no se registraron en los años anteriores, que ahora de repente nos la aparecen, y entonces, bueno, pues ahí hay la comisión de un delito, porque contraviene esa disposición de una ley general de la República que aplica a todos los estados del país, en donde el secretario de Finanzas primero tiene responsabilidad por no haber registrado adecuadamente las cuentas pendientes de pago del Estado para con acreedores, y por otro lado tiene por supuesto responsabilidad también el titular del órgano de fiscalización, que al revisar y dictaminar aquellas cuentas no encontró una cantidad que rebasa por mucho los 5 o 6 mil millones de pesos de cifras que no están en el pasivo circulante de aquellos años y que de repente hoy han venido a aparecer. Yulen, ¿hay condena social a los legisladores si llegan a aprobar esto o es un linchamiento mediático el que se está generando? A ver, yo te diría, Luis, que hay una muy clara percepción de la gente respecto a que ha habido excesos en este sexenio, que ha habido corrupción. Y de repente esto que se ha venido haciendo público, algunos lo hemos dicho, algunos medios como ustedes nos han permitido comentarlo con la gente, de que se pretende hacer este fraude al Estado, comprometer las finanzas del Estado, de alguna manera, digamos, robar este dinero a los veracruzanos, pues si a partir de ahí se genera pues esta condena social pública, o si algunos van más allá en este linchamiento generalizado a través de redes sociales y todo, al final será una consecuencia de los actos que se están llevando a cabo. Ahora, la buena noticia de todo esto es que tiene solución, que no se apruebe. Sí. Los diputados que en conciencia voten no tendrían cómo justificar el darles un voto. Aquel diputado que realmente diga, voy a votar conforme a la ley, conforme al estricto derecho, pero además conforme a lo que sería la conducción de mi conciencia, no podría votar esto a favor, Luis. En ningún caso. Se está comprobando que hay cantidades duplicadas, se está comprobando que hay pagos improcedentes. ¿Cómo podrían justificar el comprometer recursos futuros para pagar algo que es indebido? No habría forma. Pues te agradezco como siempre, Yulen Rementería del Puerto, diputado local del PAN e integrante de la Comisión de Vigilancia, platicar con el auditorio de En Contacto sobre este tema, y la pregunta se quedará en el aire: ¿dónde quedó el dinero para el pago a proveedores? Esa es la duda, ¿no? Pues sí, lamentablemente sí, pero bueno, al final de cuentas yo creo que lo primero que hay que hacer es evitar que esto proceda, que no se apruebe, y luego que se registre como deuda, y finalmente esta administración y la que la suceda, que en todo caso vaya analizando caso por caso qué procede y qué no procede. Gracias, Yulen, un abrazo. Al contrario, Luis, gracias a ti, gracias al auditorio, un abrazo también. La diputada Mónica